Gracias por seguir en nuestra sintonía. Durante estas semanas, durante estos meses, me animo a decir, le hemos hablado de una infinidad de casos, mujeres, niños, hasta hombres, que han sido víctimas de una violencia sexual. ¿Cómo se puede frenar esto? ¿Qué es lo que necesitamos dentro de los departamentos para coadyuvar posterior al vejamen en que pueda existir una rehabilitación psicológica y física en muchos de los casos? Mario Cáceres, director del Servicio de Gestión Social, está junto a nosotros, junto a Marisol Manríquez, quien es la coordinadora del Centro Especializado de Prevención y Atención Terapéutica a Víctimas de Violencia Sexual. Hablamos de este tema, recién ha sido inaugurado este centro. ¿Cómo está, director? Bienvenido. Bueno, en principio, muy buenos días y gracias por este espacio. Bueno, yo creo que es muy necesario informar a la sociedad paceña que en su mes aniversario, ayer a la cabeza de nuestro señor gobernador, hemos podido inaugurar este centro especializado de prevención y atención a víctimas de violencia sexual. Bueno, lamentablemente, este centro en el 2009 se crea y La Paz era el único departamento que tenía este tipo de espacios para poder brindar una terapia a las víctimas de violencia sexual. Pero lamentablemente, más o menos por el año 2014 se cierra. Y felizmente ayer nuevamente hemos reaperturado la cabeza de nuestro gobernador justamente para brindar atención a las víctimas. Muy bien, director Cáceres, yo quiero hablar acerca de las cifras. ¿Cuáles son los datos que ustedes tienen con respecto a las personas que son víctimas de violencia sexual? Bueno, en este momento hay datos variados. Por ejemplo, por un lado la prensa tiene un dato diferenciado de los centros de estudio, por ejemplo, la CETLA. Yo, por ejemplo, en este momento, se podía hablar del año 2017, han habido más o menos algo de 3.000 casos, pero la mayoría relacionado a víctimas de violencia sexual. La mayoría, lamentablemente. Es un tema global, pero la mayoría de estos ha sido en temas de violencia sexual. Asimismo, nosotros lamentablemente a diario escuchamos que hay feminicidios, que hay agresiones sexuales y justamente nosotros ayer hemos aperturado para apoyar a estas personas que han sido víctimas. Licenciada Manríquez, buenos días. Buenos días. Con respecto a los datos y a las cifras que manejan dentro del CDGES, ¿cuál va a ser el procedimiento? ¿Cómo se va a coadyuvar a una persona que ha sido víctima de violencia sexual? Me imagino que estamos hablando de todo el grupo de mujeres, niños y yo lo decía al inicio de esta entrevista, hasta hombres. Buenos días. Como decía nuestro señor director, realmente las cifras en Bolivia de niñas, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual es variable. Sin embargo, UNICEF también maneja ciertos datos. Estamos hablando de que en Bolivia cerca del 23% de niñas y adolescentes mujeres han sufrido a lo largo de su vida hasta los 18 años algún tipo de violencia sexual. En varones estamos hablando de una cifra similar, de un 20% de niños, varones y adolescentes varones que han sufrido a lo largo de su vida inicial lo que es violencia sexual. Entonces, el Servicio Departamental de Gestión Social, a través de la inauguración ayer del Centro Especializado de Prevención y Atención a Víctimas de Violencia, está coadyuvando en prácticamente rebajar estas cifras de violencia sexual en el departamento. Este programa va a trabajar en tres niveles importantes, tres componentes importantes, que es la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Estamos hablando de prevención primaria, se entiende prevención primaria a grupos que, si bien tienen características de violencia sexual, no han sufrido como tal. Entonces nosotros estamos trabajando en lo que son el área de provincias y los municipios del departamento de La Paz en proyectos de capacitación y de prevención de la violencia sexual. En la prevención secundaria, que entendemos prevención secundaria como las actividades que se realizan cuando ya se ha cometido la violencia sexual en algunos sectores, estamos hablando también de capacitación y prevención de la violencia sexual en grupos de riesgo. Estamos generando alianzas estratégicas con algunas instituciones. Ya hemos iniciado el trabajo, por ejemplo, con grupos de scouts para la prevención de la violencia, considerando los datos que han existido, ¿no?
En lo que se refiere a violencia, a lo que es el área de prevención terciaria, estamos hablando específicamente de lo que es el proceso de curación y de sanación de la víctima de violencia sexual. Esto significa que nosotros estamos trabajando con grupo de psicoterapeutas para el proceso terapéutico de la víctima. Contamos con dos modalidades dentro de este componente, que es el uso de la cámara Gesell con fines terapéuticos y las terapias móviles. ¿Qué significan las terapias móviles? Significa que si existen casos en provincias alejadas del departamento y donde la víctima no pueda trasladarse y someterse a una terapia en cámara Gesell, el equipo nuestro se va a dirigir hasta donde está la víctima para realizar el proceso. Haciendo una recopilación de lo que usted me dice, yo quiero que me cuente, ¿en el área rural o en el área urbana es donde más se registran este tipo de hechos? En realidad es en ambos lugares. Lo que pasa es que en el área urbana ya estamos educándonos y concientizándonos para la denuncia. En el área rural, dentro de lo que es la violencia sexual, todavía existe esto de las limitaciones para la denuncia. En el área rural, lastimosamente, tenemos que hacer un trabajo muy fuerte porque todavía están arraigados ciertos conceptos de cosificación de la mujer, sobre todo de las niñas. Se arraiga mucho esto de negociar los problemas de violencia sexual. Las familias negocian con el victimario. Prácticamente existen incluso matrimonios que se han cometido, que se han producido, ¿no?, a raíz de esto, de niñas con mayores, ¿no? Entonces, ahora, cuando hablamos del tema terapéutico, ¿cuánto tiempo le puede tomar a una persona poder curar su espíritu, su alma, de todo lo que ha podido sufrir de pronto en un vejamen? En realidad se manejan muchos parámetros en lo que es intervención sistémica y terapia sistémica. Se habla y trabajamos con lo que son terapias breves. Estamos hablando de alrededor de 16 sesiones, que sería lo ideal. Sin embargo, cada persona, cada niña, cada niño, adolescente tiene su ritmo de sanación, ¿no? Entonces, el componente importante nuestro y el trabajo que estamos realizando es justamente intensificar lo que es el cariño, el amor hacia la víctima, ¿no? Director, de pronto existe una persona que ha sido vejada. ¿Puede aproximarse hasta este centro para recibir apoyo? ¿Tiene algún costo? ¿Es gratuito? Bueno, para empezar, los servicios que presta el Servicio Departamental de Gestión Social es totalmente gratuito, pero si hay una víctima, no puede venir directamente al CEPAT, sino que tiene que ser a través de las defensorías y a través de los juzgados. Ese es el procedimiento para llegar al CEPAT, a este centro especializado. ¿Por qué no se las puede atender de manera directa? Primero, se tiene que iniciar un proceso contra el victimario, y eso lo inicia justamente la Defensoría. La Defensoría, a través de los juzgados, a nosotros nos mandan a través de un orden judicial, puede ser, para que nosotros podamos atender a esta persona que ha sido víctima. Esto se lo consulto porque hay algunas personas que han sido víctimas de vejámenes sexuales, pero que no está el violador, que lastimosamente la justicia no ha procedido de la manera correcta, o que han esperado muchos años pero continúan todavía con el trauma. Lamentablemente, para el trabajo, para que el trabajo sea más efectivo, tiene que aquí involucrarse varias instituciones, no simplemente CDGs, sino ahí está la Defensoría, ahí están los SLIMs, ahí están los juzgados, y tiene que ser un trabajo conjunto para poder luchar de alguna manera contra este mal que tiene nuestra sociedad. Me hablaban de 3 etapas, de 3 tipos. El primero, me imagino que va a ser una prevención en sistemas educativos, que se yo con previa coordinación. ¿A partir de cuándo va a iniciar eso, director? Bueno, esto prácticamente ya iniciamos más o menos 2 meses atrás. Ya. 2 meses atrás ya estamos entrando a municipios, ya hemos ido al municipio de Batalla. Asimismo, tal vez informar de que en este momento ya, si no me equivoco, 5 o 6 casos ya nos han remitido la Defensoría de Pelechuco, si no me equivoco, pero esto ya vamos a empezar a trabajar, y felizmente ayer hemos inaugurado estos espacios ya equipados para poder ya iniciar directamente con las sesiones a las víctimas que han sido, que han sufrido este tipo de flagelo. Son 20 provincias, ¿cuál va a ser el cronograma?
Bueno, el cronograma va a ser de acuerdo, ¿no? De acuerdo a la información que nosotros tengamos. Bien, aquí nuestra coordinadora decía, ya no va a ser necesario que la víctima viaje 15, 10 horas para venir aquí al centro, al CDGs, sino nosotros como institución vamos a ir a las comunidades a buscar a las familias para poder iniciar este tipo de trabajo. Perfecto. Le agradezco por estar con nosotros y hablarnos sobre este centro especializado de prevención y atención terapéutica a víctimas de violencia sexual. Lo propio a su coordinadora, quien nos ha explicado cuál va a ser el procedimiento y cómo se va a manejar. El Servicio de Gestión Social ha estado con nosotros acá en Al Día. Hay más cuando son las 6:50 de la mañana.